momentos difíciles hay que ponerse a recolectar, a recuperar aquello que aparentemente sobra. Porque recolectar sueños y hacer archivo de esos sueños es un testimonio de época y además es una forma de reconstruir una comunidad que en los momentos difíciles, en los momentos genocidas o fascistas, en general se rompe. Charlotte Beradt fue una periodista que descubrió cuando Hitler asume el poder que su sangre era impura, que ya no podía ejercer el periodismo, que se había quedado sin trabajo, y también descubre que sus sueños habían cambiado. Los sueños del 33 al 38 de Beradt se transformaron para ella en algo que llamó sismógrafo. Ustedes saben que la máquina sismográfica es aquella que puede advertir los movimientos de la Tierra antes de que nuestro cuerpo lo pueda hacer. Esos sueños que recolectó durante el nazismo fueron sueños sismográficos. Bueno, muchas gracias a los organizadores por este evento increíble que armaron. Tengo que agradecer especialmente aquí a quien está presente, Ezequiel Hortensi, un compañero, un querido amigo de la Universidad Nacional de Rosario. Fue por él, por quien estoy aquí con ustedes, así que un cálido agradecimiento también a Jazz, a Luciana Civera, que vinieron a acompañar y que también son compañeros de la Facultad de la Universidad Nacional de Rosario. Tengo cosas para contarles acerca de los sueños. Voy a tratar de ajustarme al tiempo que me toca y tengo ganas de contarles que armé esta presentación en dos partes. La primera parte tiene que ver con los archivos de sueños. Fue la primera puerta que encontramos para transitar un camino desde el año 2019 que nos va llevando cada vez más lejos en lo que decimos un rizoma, a veces inesperado, que nos van provocando los sueños. La primera parte entonces será contarles con qué archivos de sueños nos hemos encontrado en estos últimos años y qué nos han enseñado esos archivos de sueños. Y la segunda parte será la apertura a pensar en un dispositivo que hace al menos 3 años que venimos realizando en cárceles de la ciudad de Rosario, en una cárcel de máxima seguridad y en cárcel de mujeres, y que fue gracias a esos trabajos sobre archivos de sueños que hemos encontrado este modo inédito de hacer comunidad y de construir conocimiento en el lugar menos pensado que es una cárcel, una institución total. Para eso me gustaría entonces empezar esta charla mostrándoles esta pintura, no sé si la conocen. Esta pintura de Jean-François Millet se llama Las Espigadoras, ¿no? O Les Glaneuses en francés. Es un cuadro que en el siglo XIX no gustó demasiado por su realismo y además por su realismo, digamos. Y además porque mostraba algo que aparentemente para la visual de la burguesía del momento no era algo bello. 3 mujeres trabajando, pero no son cualquier trabajadoras, son espigadoras. ¿Y qué son las espigadoras? Son mujeres muy pobres que luego de la cosecha gruesa van al campo a buscar lo que sobra. Encuentran pequeños granitos de trigo que van guardando en sus bolsitas para luego hacer el pan de su familia. 3 mujeres que casi al atardecer, luego de ese trabajo más grueso que llevará el pan a la casa de los bienaventurados que pueden comprarlos, van y recogen esos restos. ¿Por qué traemos a las espigadoras con nosotros? Porque la puerta de entrada a nuestra aventura con los sueños en su versión colectiva, en su versión coral, fue una gran espigadora de sueños. Esa que en un momento muy difícil de la historia se dedicó a recoger lo que sobraba de un régimen que se había instaurado en la Alemania de los años 30. Esta espigadora de sueños se llama Charlotte Beradt y fue una periodista que descubrió cuando Hitler asume el poder que su sangre era impura, que ya no podía ejercer el periodismo, que se había quedado sin trabajo, y también descubre que sus sueños habían cambiado. Pero no solo los de ella, sino también los de sus allegados. La Charlotte Beradt nos enseña que en momentos álgidos, en momentos difíciles, hay que ponerse a recolectar, a recuperar aquello que aparentemente sobra.
porque recolectar sueños y hacer archivo de esos sueños es un testimonio de época y además es una forma de reconstruir una comunidad que en los momentos difíciles, en los momentos, podríamos decir, genocidas o fascistas de las historias de las humanidades, en general se rompe o se interrumpe. La Charlotte Berat escondía sus sueños, los sueños recolectados, en ese espacio que ustedes verán ahí y que existía en el lomo de los libros que son muy antiguos. Si ustedes tienen en la biblioteca de su casa alguno de esos libros, hagan la prueba y vean que hay un espacio que allá no existe entre ese lomo y todas las páginas. Ahí ella hacía un rollito y escondía estos sueños. La Charlotte Berat espiga sueños, los junta desde el 33 al 38, cuando luego se tiene que exiliar. Estos sueños eran demasiado transparentes. Eran sueños que producían terror, pero que además anunciaban algunas cosas que iban a pasar. Eran sueños que tenían a los jerarcas del Partido Nacional Socialista como protagonistas. Aparecía Hitler vestido de payaso, aparecía Goebbels en una fábrica, obligando a hacer el saludo hitleriano a quien no comulgaba con esa ideología. Eran sueños que Charlotte Berat empezó a ver cómo daban testimonio de una realidad que se estaba configurando, que aún no había mostrado todo el horror del que sería capaz. Los sueños del 33 al 38 de Berat se transformaron para ella en algo que llamó sismógrafo. ¿Qué es un sismógrafo del presente? Un sismógrafo del presente, ustedes saben que la máquina sismográfica es aquella que puede advertir los movimientos de la Tierra antes de que nuestro cuerpo lo pueda hacer. No necesariamente el movimiento de un sismógrafo indica que va a venir un terremoto, pero está anunciando que algunos movimientos se van a producir. Para Charlotte Berat, que publicó su libro en 1966 recién, muchísimo después de haber espigado sueños, esos sueños que recolectó durante el nazismo fueron sueños sismográficos. Sueños de este tipo se asemejan a diarios nocturnos, dice Berat. Si a mí se me impide, dice ella, escribir los diarios del día, escribiré los diarios de la noche. De esa noche del nacionalsocialismo, donde muchas personas que no fueron perseguidas se trataron de acomodar, pero que sus sueños estaban denunciando lo que había ocurrido. En el año 2016, ya veniendo a la actualidad de nuestro equipo de investigación, nos enteramos de la existencia de este libro de Charlotte Berat. Nos enteramos que no estaba traducido al español, nos enteramos que no había circulado en nuestra cultura y nos preguntamos por qué. Mientras intentábamos responder esa pregunta, nos pusimos a traducirlo. Y junto con Leandro Levi, un compañero, hicimos esta traducción que salió primero en Chile y este año salió aquí en Buenos Aires en la editorial Tinta Limón, con un nuevo prólogo donde contamos todo lo que la Charlotte Berat y sus sueños nos enseñaron, todo lo que nos hicieron hacer. Otro archivo de sueños. Les conté que íbamos a hacer una suerte de pasaje por archivos oníricos. Nos transformamos luego de Charlotte Berat en cazadores de archivos de sueños. No sobran. No es lo más común que alguien en un momento álgido, complicado, se ponga a espigar sueños, pero existió alguien, un escritor francés, Jean Cayrol, que durante su encierro concentracionario del año 42 al 45 espigó sueños en ese encierro. En el año 1950 publicó el libro Lazare parmi nous, que significa Lázaro entre nosotros, y que tampoco está traducido al español y nosotros estamos en tren de hacerlo, ya está traducido, tenemos que terminar de hacer el prólogo y finalmente publicarlo. Este libro reúne 2 artículos, el primero de los cuales nos interesa particularmente. Él lo llama Sueños lazarianos. No sé si conocen la figura de Lázaro, esa figura bíblica, pero Lázaro fue el milagro que finalmente activó las alarmas de quienes después perseguirían a Jesús. El último milagro de Jesús, el haber revivido a Lázaro, que hacía varios días que estaba muerto y que cuando lo revive,
Lázaro olía mal, tenía el olor del campo, dice Jean Cairol. Esta figura terrible, trágica, que él recupera, es la figura del muerto vivo, del que sobrevive a algo, pero tiene la muerte impregnada. ¿Qué nos ayudó a sobrevivir en el campo? Decía Jean Cairol, los sueños. Pero no porque nos contaban historias raras, sino porque nos donaban una imagen de la cual nos podíamos tomar para poder sobrevivir. Jean Cairol nos dona una hermosa imagen y una hermosa noción que es la de comunidades soñantes. Desde que el prisionero arribaba al campo de concentración, a pesar de las diversas obsesiones de su lucha diaria, sabía saborear todos los beneficios de la noche. Obligado a levantarse varias veces en la noche debido al poder diurético de la sopa, solía elevar su mirada hacia el cielo estrellado, incluso cuando caminaba descalzo por la nieve. Luego volvía a sumergirse en su descanso durante breves pero intensas horas. De este modo, dice él, se formaba una suerte de comunidad de soñantes impenitentes, de soñantes que no querían cumplir su pena, que querían seguir resistiendo, que se comunicaban desde la madrugada sus impresiones nocturnas. Cairol espigó esos sueños y los publicó en este artículo conmovedor, fuerte, profundo, inquietante, que se llama Sueños lazarianos. Tercer archivo de sueños. Lo encontramos en Italia. Se llaman los sueños de Palmi. Son sueños de militantes de los 70, de la lucha armada en Italia, Brigadas Rojas, que estuvieron presos durante más de 30 años y que concibieron a los sueños como un lugar para poder comunicarse, pero también para poder aprender acerca de la institución total en la que estaban. Los prisioneros de Palmi, luego liberados hace al menos una década, pusieron luego una cooperativa que se llama Sensible a las Hojas, que es también un archivo de las instituciones totales. Esta es la cárcel de Palmi. Y esto es lo que dice Nicola Valentino, que es el editor del libro. El dispositivo de comunicación onírica constituía en cierto sentido la vía regia, no para un análisis del inconsciente individual o colectivo, sino para comprender la experiencia de institucionalización que todos estábamos viviendo. Gracias a esto, empezamos a mirar a eso que les voy a contar en la segunda parte de la charla. Empezamos a mirar la posibilidad de poner en práctica algún dispositivo de taller de sueños en contextos de encierro, porque veíamos que ahí podía llegar a existir alguna manera de acercarse a la lógica perversa de las instituciones totales, pero también acercarse a la posibilidad de que se puedan reconstruir algunos lazos de solidaridad entre los pares que las instituciones totales particularmente detonan y particularmente interrumpen de manera sostenida, digamos. Cuarto archivo onírico, este lo hicimos nosotros. Resulta que estábamos investigando sobre Berat, que nos encontramos con Cairol y nos encontramos con Palmi y vino la pandemia. Y todos empezamos a soñar, todos empezamos a tener sueños veratianos, decíamos nosotros. Se había encendido la máquina onírica en este sentido, en el sentido de que los sueños extendían sus redes, sus antenas, no a nuestro adentro y a nuestro pasado, sino a el afuera, el presente, futuro. Era esa la alteración en la función onírica que habíamos podido observar gracias a la ayuda de la Charlotte Berat. Publicamos este libro el año pasado que se llama La pandemia de los sueños, un archivo onírico del COVID-19, en homenaje, por supuesto, a nuestra querida periodista alemana Charlotte Berat, pero viendo que podíamos contar la pandemia que habíamos pasado y de la cual salimos todos corriendo, espantados, y que ya casi no nos acordamos que eso existió, la podíamos contar a través de los sueños. También había una versión onírica del acontecimiento pandémico. Las fábulas oníricas de la pandemia, soñadas por los más diversos representantes de nuestra sociedad, conectan directamente con lo sucedido y a través de la risa y el espanto nos muestran sus múltiples dimensiones bajo una nueva luz. Había en los distintos testimonios oníricos que recolectamos
300, casi como la cantidad de Berat, pero en una situación, por supuesto, un poco más fácil, aunque no tanto, por el dolor que nos trajo esa pandemia, había en esos relatos, en esos testimonios oníricos, todo el proceso pandémico, y así lo organizamos, con capítulos que van desde sueños que anticipan lo que va a pasar hasta sueños que adivinan la vacuna. Todo eso viene al inicio del proceso. Nos hemos dado cuenta, haciendo este archivo, cotejando con los trabajos de Berat, de Cairol y de Palmi, que los sueños son criaturas delicadas, se evanecen, ustedes lo saben, pero como criaturas delicadas es necesario, si se los quiere guardar, cuidar y que podamos dialogar con ellos, tenemos que delicadamente espigarlos, tenemos que hacer archivo en algunos casos en los que el presente, el contexto, determinada situación, empieza a alzar una voz de diferencia, una voz de alteración en ese horizonte. Entonces, haciendo el mapeo rápido de los archivos oníricos, gracias a este bello dibujo, bella representación del texto de Donna Haraway, Seguir con el problema, tenemos los sueños del Tercer Reich, los sueños lazarianos de Cairol, los sueños de prisión de Nicola Valentino, los sueños de pandemia del CEPE, y les voy a hablar de dos archivos más. En realidad les voy a hablar de el que nos va a dar el pie para pensar nuestros talleres de sueños en contextos de encierro, pero les quiero mencionar un archivo que está en proceso de constitución y que empezamos a armar en el año 2023, cuando se avecinaban unas elecciones que nos mostraron un cambio radical en el horizonte político, el horizonte, podríamos decir, estético político en el que estamos inmersos, y que le llamamos los sueños de la coyuntura política en Argentina. Ese archivo ya tiene más de 160 sueños, muchos de los cuales fueron soñados meses anteriores a las elecciones presidenciales del 2023. Es interesante poder pensar en que cada vez que hacemos un archivo en una situación particular, muy peculiar, advertimos esta capacidad que tienen los sueños de sismografiar el presente y también advertimos la capacidad que tienen los sueños de articular imaginariamente eso que en nuestra vida de vigilia no alcanzamos a ni siquiera a pensar o ni siquiera a decir. Cómo las imágenes oníricas de algún modo se adelantan a ciertas cosas que nuestros procesos habituales de pensamiento no alcanzan a poder siquiera pensar. El archivo de sueños en contexto carcelario, ahí tiene el nombre de Damián y me quiero detener un poco en esto. Damián Florito es estudiante del programa socioeducativo en contextos de encierro de la Universidad Nacional de Rosario. Eso quiere decir que es un estudiante que está preso, que está privado de su libertad desde hace al menos 10 años, ya está cerca de conseguir, de obtener su libertad, habiendo cumplido su condena. Y cuando lo conocimos en el año 2022, él estaba por rendir la materia en la que yo trabajo, en nuestra carrera de psicología. Cuando empezamos a conversar, sus intereses iban por el lado de poder analizar las relaciones complejas que se establecen al interior de la cárcel, sobre todo entre guardias e internos. Y yo le comento los trabajos que estábamos llevando adelante con archivos de sueños. Le nombro a Berat, le nombro a Cairol, le nombro a Nicola Valentino y Damián se pone a leer. Y al poco tiempo, en una de las consultas, me dice, yo quiero hacer un archivo de sueños en mi pabellón. Yo quiero empezar a recolectar sueños como hizo Berat. Se transformó Damián en nuestro secretario de los sueños. En un taller, en uno de los primeros talleres que hicimos, fue bautizado de esa manera. Damián se sentaba en una mesita y iba recibiendo a sus compañeros, le cebaba mate, sus compañeros le contaban sus sueños y él los anotaba. Y le daba alguna devolución. Y lo que hizo Damián fue algo que nos sorprendió a todos, que es configurar una comunidad de soñantes. Y
cuando nos dimos cuenta, estaba todo dado para trabajar en la cárcel de máxima seguridad de Piñero, cerca de Rosario, con un taller de sueños. Eso para nosotros fue una revelación, porque ahí nos dimos cuenta de la delicadeza de los sueños y de la posibilidad que tienen los sueños para ir tejiendo redes de sensibilidad común, redes imaginarias, redes, en este caso, soñantes, pero que, más allá de lo que nos podamos imaginar acerca de qué sueña un preso, que en general se dice sueña con su libertad, que es la respuesta más obvia que nosotros podemos decir, se sueña con varias cosas, pero la libertad siempre, en estos sueños, es al menos inquietante. Lo que descubrió Damián mismo es que al interior de la cárcel, la que sueña es la cárcel misma, no son los sujetos privados de su libertad. Porque el sujeto privado de su libertad está privado de muchas cosas y muchas veces también está privado de la capacidad de soñar en términos de creatividad, en términos de ensayar respuestas, en términos de espacio transicional lúdico, creativo. Este taller de sueños en la cárcel de máxima seguridad de varones se extendió desde noviembre del 2022 hasta agosto del 2023. Hicimos 5 encuentros intensos de una duración aproximada de 3 a 4 horas cada uno. Y quizás ustedes se preguntarán en qué consiste ese dispositivo o en qué consistió ese dispositivo de taller de sueños. ¿Cómo se hace un taller de sueños? No teníamos idea de cómo se hacía un taller de sueños. Simplemente dejamos que los sueños nos vayan guiando. Y a la salida de eso, realmente hace muy poco, hace unos meses, pudimos articular algunos de los fundamentos y finalmente la forma de ese dispositivo. Escribimos un artículo con los compañeros acá, con Ezequiel Hortensi y Luciana Civera, en el que finalmente reconstruimos parte de esa experiencia y pudimos encontrarle esa forma, esa lógica, que nos fueron dando los sueños. ¿Cuál fue esa forma y esa lógica? Nos encontrábamos con la única consigna de dialogar con nuestra vida onírica, con la única consigna de poder pensar en pie de igualdad qué nos pasa con los sueños, qué historia tiene esa relación que tenemos con nuestra vida onírica, cómo era antes del contexto de encierro, cómo fue durante, cómo fueron los primeros días, qué sueños fueron balizando los distintos y muy torturantes momentos en los que alguien atraviesa una situación de encierro. ¿Qué nos pasaba a nosotros como agentes externos a la cárcel con esos sueños? Empezábamos a soñar con el encierro y empezábamos a soñar con un umbral entre el adentro y el afuera que se fuera expandiendo. Ese secretario de los sueños, que fue Damián, hizo un trabajo previo al taller de sueños fundamental, porque el ambiente ya estaba construido. Damián había cultivado un jardín de sueños, había cultivado una tierra en donde esos sueños podían florecer, en donde algo de ese ambiente podía ser propicio para la aparición de los sueños. Nos encontramos 15 personas, 8 varones privados de su libertad, íbamos nosotros rotando en el acompañamiento de ese dispositivo y en esos encuentros algo de esa puerta hacia los sueños se abrió y algo de los diálogos de la vida onírica empezaron a generar un tejido denso entre el adentro y el afuera, el antes y el ahora, entre el tiempo, el espacio, la subjetividad, la individuación, problemas filosóficos que iban surgiendo en torno a ese dispositivo onírico. Leo es uno de los soñantes que nos acompañó durante este dispositivo. Y Leo le dijo a Damián, antes de empezar con nuestro dispositivo, unos días antes, le dijo que él soñaba
mucho en la cárcel y que sus sueños estaban rodeados, estaban escenificados en un decorado que tenía grandes galpones, que eran sombríos, que eran oscuros, y Damián interviene con esta frase que les conté antes, muy inquietante, y que es, le dijo a Leo, la cárcel te está soñando, ¿no? A vos te está pasando lo que le pasaba a los soñantes de Charlotte Verat o lo que le pasaba a los soñantes de Palmi. Los sueños no provienen de tu interior, provienen de lo que la cárcel quiere que sueñes. Tus sueños están colonizados por esa imaginería oscura, por esa imaginería sombría. Leo, que nos cuenta esta historia en el primer taller de sueños, nos dice, de manera sorprendente, la noche en la que Damián me hace esa intervención, tengo este sueño. Estoy en un parque de mi ciudad natal, andando en la bicicleta de mi infancia. Estoy corriendo una carrera con mis amigos y comienzo a pedalear tan rápido que empiezo a volar. El día, nos dice él, estaba soleado. Todo era muy verde, era un clima primaveral. En tono de risa, lo que dijimos es que el sueño de Leo era una venganza hacia la intervención de Damián. Una venganza, entre comillas, era más que nada también una respuesta. Si la cárcel me está soñando, puedo también soñar con otra cosa. Puedo también tener un sueño de la infancia. Ese sueño que es el mayor sueño de libertad, que es el de tomar la bicicleta, salir con los amigos y que esa bicicleta después se transforme en una bicicleta voladora. En la cárcel de mujeres, las cosas son relativamente diferentes. Son relativamente más difíciles y son de algún modo más angustiantes, sobre todo para quienes somos mujeres y para quienes hemos advertido allí un sesgo de género que la ONG Mujeres Tras las Rejas, con quienes trabajamos, no dejan de marcar. Cuando un varón está privado de su libertad, tiene miembros de su familia, en general femeninos, que lo visitan y le llevan las provisiones necesarias. Cuando una mujer cae presa, nadie la visita. Esa es la frase que se oye mucho decir. De hecho, ese es el nombre del libro de la presidenta de la ONG Mujeres Tras las Rejas, Graciela Rojas. A las mujeres nadie las visita, las mujeres tienen poco acceso a talleres, tienen poco acceso a formación profesional. La tendencia punitivista de los últimos tiempos ha privado a las mujeres hasta de ropa de abrigo. La situación es bastante extrema. Además de decirles que, como formamos parte de una red que se llama Abrir la Prisión, nos hemos enterado de que en las cárceles, en todas las cárceles, se tortura a los miembros, a los privados de su libertad. Esto ocurre sistemáticamente en esta circunstancia, en esta situación de encierro. ¿Qué es lo que pudimos hacer con este microtaller de sueños de mujeres durante el mes de junio de este año? Hicimos uno el 2022, otro el 2023 y este año. Construimos un fanzine, un libro plegado con collage, que a partir de uno de los encuentros se llamó El Jardín de los Sueños que se comparten. Este pequeño libro de confección manual, artesanal, que pudimos realizar con las compañeras a lo largo de 4 talleres, va a ser presentado ahora en Rosario a fin de mes de noviembre como esta producción del taller. Es un librito que al interior tiene collage de cada una de las mujeres que participaron del taller junto con sus sueños que se despliegan desde unas florcitas. Ahí hay algo de esa producción colectiva de sueños que se espigan cuando uno va abriendo ese libro. Vanessa, que es una de las participantes, dice, en mi sueño tomo impulso y me cuelo a través del pasaplatos de la celda, acción que me lleva a un lugar en el que me cruzo con ex compañeras del penal y donde veo a mis 2 hijos, primero el más grande y luego el otro. Hace mucho que no los veo. En el sueño ambos me aseguran que están bien, que ahora están cerca mío.
Vanessa hace mucho que está en la cárcel y tiene a sus 2 hijos presos. En los sueños puede encontrarse con ellos y puede dialogar y puede saber que están bien. Es su única manera de conectarse sin Wi-Fi con su familia, de conectarse, de encontrarse. Incluso también vemos en muchos de los sueños de las compañeras de despedirse, como es el caso de Sabrina, que cuando tuvo este sueño tenía a su papá algo enfermo, pero que poco tiempo después de haber tenido este sueño su padre falleció y la cárcel no le dio permiso para poder ir al velorio de su padre. Algo que también tiene que ver con esa tortura que yo les decía, que es física, pero también psicológica de parte del penal, porque la ley plantea que es necesario que una persona pueda despedir a su ser querido. En el sueño, Sabrina regresaba a su casa y no encontraba a su papá por ninguna parte. Solo veo a su mujer, dice que me dice que ahora están juntos, pero esa mujer ya estaba muerta. Entonces ella dice, esto es un anuncio de su fallecimiento. Eso me preocupa porque ella murió hace años y al final del sueño logro encontrar a mi papá en la vereda. Eh, luego de eso, como les cuento, su padre falleció. Quiero contarles 2 cosas para terminar. Una de ellas es que, de algún modo, estos diálogos con la vida onírica, esto que empezó para nosotros desde la puerta de Charlotte Berat, como poder hacer archivos de sueños para poder tener un testimonio del presente, de eso que está ocurriendo y que todavía no está claramente articulado. Esto empezó con Charlotte Berat y termina con nosotros en el corazón de una institución total como es el de la cárcel. ¿Qué significa llegar al corazón de una institución total? Cuando uno quiere hablar de la cárcel, estando adentro incluso, faltan las palabras para poder hablar. Cuando cuando uno le pregunta a una persona privada de su libertad por el encierro, en general salen fórmulas burocráticas, salen expedientes, salen frases de abogados y salen toda una serie de penurias. Con los sueños, nosotros pudimos advertir que íbamos, de algún modo, como una suerte de atajo, a algo del corazón de esa institución total, a algo del corazón de su perversión, algo del corazón de lo que produce en términos subjetivos, de esos quiebres subjetivos que produce. Pero también advertimos que hacer talleres de sueños, poder activar, reactivar, conversar, reconstruir, rearmar, experimentar esa vida onírica, era también una manera de crear, decimos, umbrales de resistencias muy concretos, de resistencia a ese arrasamiento que es el de las instituciones totales y que no se restringe solamente, como ya sabemos, a la institución carcelaria, sino que también se derrama sobre otras instituciones y a veces también llega a impactar en la universidad. También vemos que los diálogos con la vida onírica permiten ampliar ese espacio transicional de experimentación ficcional y ensayar modos alternativos de conocerse y relacionarse. En un momento de nuestros talleres nos dimos cuenta, por los sueños, de que estábamos trabajando en el pabellón policial, de que todas las personas que estaban allí, todos los privados de su libertad, habían sido parte de la institución policial, ex policías, ex gendarmes, ex agentes de seguridad. De buenas a primeras, todo el equipo que fue a trabajar con los sueños, les aseguro que no hubiésemos elegido trabajar con ex agentes de seguridad. Varios de nosotros tenemos familiares que fueron víctimas del terrorismo de Estado y no queremos saber nada con un uniforme. Pero es interesante cómo los sueños armaron comunidad y nos permitieron entrar de otro modo. Entramos por nuestro secretario de sueños, que era agente penitenciario. Entramos a trabajar, se armó comunidad. Los sueños empezaron a mostrarnos los uniformes en todas sus formas y por los sueños terminamos advirtiendo que era esta comunidad con la que estábamos trabajando. En el momento en que lo advertimos, pudimos conversar acerca de esto.
conversamos acerca del pasado de muchos de nosotros, conversamos acerca del presente, estos jóvenes, muchos jóvenes que habían padecido en la institución muchas de sus vejaciones, y pudimos arribar a la conclusión de que a veces las grietas autoimpuestas, las fronteras, los cercamientos, impiden generar diálogos que los sueños están propiciando. Última cuestión, y con el dibujo del micelio, como parte quizás, como una figura más a la que complejiza aún más la idea del rizoma, ¿no? La idea del micelio como estos vasos comunicantes del reino fúngico. Insisto en esto del ambiente propicio, ¿no? Que es necesario para que los sueños se expresen y puedan ser considerados parte de esta reconstrucción de la red de lo común. El ambiente propicio para su emergencia permite que los sueños despierten cuando nuestra vida corriente se encuentra adormilada y apresada por las cartografías diseñadas para interrumpir circulaciones vivificantes. Estas cartografías que de entrada siempre anteponen un adentro y un afuera, un arriba y un abajo, un antes y un después. En este marco, soñar el encierro de manera colectiva es una manera de bosquejar, decimos, otros mapas, otras líneas de fuga, incluso lo que más nos interesa, tomando la expresión de Jacques Rancière, otros repartos de lo sensible. Muchas gracias.